Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el rey David ordenó a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él: vayan por todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, a hacer el censo de la población, para que yo sepa cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel había 800,000 hombres aptos para el servicio militar, y en Judá 500,000. Pero después de haber hecho el censo del pueblo, a David le remordió la conciencia y dijo al Señor: he cometido un grave error. Ahora, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque he hecho una locura. Antes que David se levantase por la mañana, el profeta Gad, vidente de David, recibió esta palabra del Señor: anda y di a David: así dice el Señor, te propongo 3 castigos, elige uno y yo lo ejecutaré. Gad se presentó a David y le notificó diciéndole: ¿qué castigo escoges? 3 años de hambre en tu territorio, 3 meses huyendo perseguido por tu enemigo, o 3 días de peste en tu territorio. ¿Qué le respondo al Señor que me ha enviado? David contestó: estoy en gran angustia. Mejor es caer en manos de Dios, que es compasivo, que caer en manos de los hombres. Y David escogió la peste. Eran los días de la cosecha del trigo. El Señor mandó entonces la peste a Israel, desde la mañana hasta el tiempo señalado, y desde Dan hasta Beerseba murieron 70,000 hombres del pueblo, y el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para asolarla. Entonces David, al ver al ángel que estaba hiriendo a la población, dijo al Señor: soy yo el que ha pecado, soy yo el culpable. ¿Qué han hecho estas ovejas? Carga la mano sobre mí y sobre mi familia. El Señor se arrepintió del castigo y dijo al ángel que estaba asolando a la población: basta, detén tu mano. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse: confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Por eso que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra.
entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se admiraba de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Paz y bien con reflexiones para el camino. Hoy celebramos la memoria de San Juan Bosco. 3 enseñanzas: poca fe, pocos milagros. El Evangelio termina diciendo que Jesús no pudo hacer milagros por la poca fe que encontró. Y es que la fe es necesaria para ver la acción de Dios. La fe que consiste no solo en creer en Dios, sino en creerle. Y había dicho anteriormente: hágase en vosotros según vuestra fe. Jesús ha querido que sus milagros dependan de nuestra fe. Por lo tanto, si queremos ver más milagros, tengamos más fe, más confianza en Dios, y podremos decir, como en otro pasaje bíblico: tu fe te ha curado. Segundo, quien prejuzga se equivoca. Lo más fácil para muchos es prejuzgar. Esto es dar un juicio por adelantado, sin tener los elementos necesarios para emitir un verdadero juicio. De esta manera le ocurrió lo mismo a Jesús. Y lo peor de este prejuicio es que quita la fe, porque dejaban de ver quién era Jesús realmente, y esto también nos suele pasar con otras personas con quien vivimos. Cuando prejuzgamos, estamos juzgando de una manera a Dios, quien es el Creador, porque nosotros somos obra y también imagen y semejanza. Cuánto bien nos haría ver más las cosas buenas en los demás, y si queremos ver las cosas malas, comencemos a vernos un poco más en el espejo, antes de prejuzgar. Tercero, ser profeta en su tierra es difícil, pero no imposible. Es verdad que es más fácil ser lámpara en la calle que en nuestra casa, porque en la casa se conoce más nuestros defectos y debilidades, pero con todo, esto no es impedimento para tratar de ser lámpara también en la casa. Jesús, a pesar de todos los prejuicios que tenía en su contra, seguía obrando el bien. Los que perdían eran ellos, los que prejuzgaban a Jesús porque se perdían de ver los milagros que podía hacer. Cuando subestimamos, estamos viendo solo a la persona y olvidamos que Dios puede hacer milagros y hacer personas extraordinarias. Si vemos entonces a la persona al lado de Dios, podremos ver todo esto, porque con Dios somos multitud, y como dice la palabra, todo lo podemos en aquel que nos fortalece. Oremos con el Salmo 31. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Señor, tú sabes lo que hay en mi corazón, por ello no puedo esconderte nada. Muchas veces lo más fácil para mí es prejuzgar, por ello concédeme, Señor, un corazón limpio, un corazón puro, para poder confesar mis pecados y en tu misericordia recibir tu perdón y comenzar a ver con los ojos tuyos, con los ojos de Jesús. Paz y bien, y que Dios te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuenta con mis oraciones, que yo cuento con las tuyas, y que tengas un santo día.